Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar hoy aquí en un día de oración y de estudio de la palabra de Dios. En este tiempo importante que usted esté ligado a una comunidad de fe, les presento al Centro Cristiano Refugio de Vida como un grupo de personas que ama a Dios y tratamos de seguirle. Vamos a estar compartiendo en este corto tiempo un mensaje de la palabra y vamos a estar orando por las peticiones o lo que tengamos a bien hacerlo. Vamos a estar orando por Venezuela, vamos a estar orando por nuestras vidas. Y quiero pedirles primero que se quede hasta el final con nosotros y que pueda estar atento a esta palabra que Dios ha preparado para su vida. Esta palabra va a traer instrucción y bendición a su vida. Señor, te damos gracias en este momento, por este tiempo. Pedimos, Espíritu Santo, que usted nos guíe, Señor, que nos dirija y que pueda revelarnos su palabra en nuestras vidas. Señor, vamos a leer la Biblia, vamos a leer tu palabra, pero ábrela para nosotros, abre nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales. Y bendice a cada familia y a cada individuo que nos va a ver, Señor, a través de este video y que nos está viendo ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué bueno. Es siempre mi inquietud conocer, tratar de entender. Y usted ha visto, si ha seguido un poco nuestros mensajes, que tenemos un gran empeño en entender qué está sucediendo en este tiempo que estamos viviendo. Cómo lo que está sucediendo nos está afectando como nación, como familia y como individuos. ¿Qué permea sobre la nación? ¿Cuál es el espíritu que está sobre la nación? Y hablo de la nación, en este caso en particular de Venezuela, pero esto que vamos a ir estudiando se aplica a cualquier ámbito de la vida, tanto personal como familiar, como cualquier ámbito de una nación o de un país o de una zona geográfica. Quiero hablarles específicamente de un espíritu que yo creo que está sobre Venezuela, o está sobre la sociedad venezolana, que se llama el espíritu de estupor, o que la Biblia define como el espíritu de estupor. Como introducción, primero quiero explicarles un poco qué significa cuando la Biblia habla de que hay un espíritu de estupor sobre algo, sobre una región o sobre un estado social. ¿Qué significa? Muchos inmediatamente lo asociamos con una jerarquía demoníaca o con un demonio. El espíritu de estupor entonces es un demonio. Y ciertamente sobre las naciones hay jerarquías satánicas y hay jerarquías del reino de Dios que combaten y que están sobre las naciones, sobre los grupos sociales e inclusive sobre individuos. Pero cuando hablamos de espíritu de estupor, hablamos de las actitudes que se generan en el corazón de los hombres que están permeados por este tipo de espíritu, en el cual vamos a definir en la palabra. Entonces, no tiene tanto que ver con una entidad demoníaca, sino que tiene que ver con una actitud. Y déjeme llevarle algunas definiciones de la palabra para que esto podamos entenderlo mejor. En Daniel capítulo 6, versículo 3, dice así: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué había en Daniel? Dice la Biblia, había un espíritu superior. Ahora, ¿qué era un espíritu superior? ¿Era un ángel que lo poseía? ¿Era algo que lo poseía? No. Era el espíritu de Daniel que había sido trabajado a través de la oración, que había sido tratado por Dios
y había logrado adquirir unas características muy especiales y que lo llevaban a que se definiera como un espíritu superior. Fíjense que inclusive no está hablando del Espíritu Santo, porque Nabucodonosor reconoce que en Daniel había un espíritu superior, pero también estaban sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego que creían en Dios y buscaban de Dios y amaban a Dios y no servían a Baal, no servían al Dios de Nabucodonosor. Sin embargo, no dice la Biblia que en ellos había un espíritu superior. Entonces, cuando la Biblia habla de espíritu, tiene que ver con unas características muy especiales que conllevan a actitudes de ánimo y de ciertas cosas espirituales en la persona. En Números 14:24, Números 14:24 también dice de la siguiente manera: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y aquí habla de ánimo, de actitud, por cuanto hubo en Caleb otra actitud y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y a su descendencia la tendré en posesión. Entonces, como usted está viendo, cuando nosotros definimos un espíritu en la palabra, no necesariamente tiene que ver con una entidad espiritual. Muchas veces sí, pero no siempre. Inclusive en Proverbios da unas características del espíritu humano. Dice, la soberbia del hombre lo abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. El humilde de espíritu, es decir, el que tiene un espíritu con una actitud humilde. En otros lugares de la Biblia, en Éxodo, etcétera, dice que ellos no podían escuchar a Moisés porque había amargura en su espíritu. Amargura en su espíritu. También habla del espíritu de quebrantamiento, etcétera. Entonces, quiero tener algunas definiciones para ir adentrándonos a este tema de lo que la Biblia llama el espíritu de estupor. Quiero que esté bien atento porque esta definición es muy interesante. ¿Y por qué la defino cuando hablamos de la oración? Porque al yo comprender lo que es el espíritu de estupor, entonces yo puedo hacer un tipo de guerra espiritual diferente a que quizás he venido haciendo. No reprender, no tomar esto como una entidad y comenzar a reprenderla y echarla fuera de la nación, sino tengo que aprender a cómo combatirla. ¿Y cómo combatirla en mi vida? Porque resulta que estos espíritus, cuando se establecen sobre un conglomerado social, indudablemente uno lo observa en el conglomerado, pero eso termina afectándome a mí como persona. Aun si yo soy creyente, de alguna forma este espíritu me afecta. Entonces, lo primero que debo entender, punto número 1, quien gobierna este mundo es Dios. Y Dios es el que pone los límites. Esto es un concepto que tenemos que manejarlo bien. Muchas veces le damos al diablo unas armas que él no tiene. ¿Se acuerda el caso de Job? Que el diablo llega, dice, delante de Dios y Dios le pregunta, mire, ¿dónde anduviste? Él dijo, bueno, anduve por el mundo, tú sabes, haciendo daño, tentando. Y Dios le pregunta, ¿y has considerado a mi siervo Job? Etcétera. Y él dice, bueno, pero ¿qué vamos a hablar de Job si tú lo tienes protegido? Tú lo tienes con un vallado. Bueno, eso significa que Dios es el que permite o el que cubre las cosas en esta tierra. Por supuesto que depende de que nosotros mismos abramos las puertas al pecado, etcétera, y es como Satanás entra. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que manejar claro es que aunque dice la palabra que Satanás es el príncipe por dominio de la tierra, él no tiene la capacidad de decidir sobre las cosas del hombre, sino en la medida en que el hombre le concede espacios para que él decida. Si esto no fuera así, si estuviera el diablo totalmente entronado en el mundo, ¿usted se imagina cómo sería el mundo? Si el diablo tuviera la libertad de hacer a sus anchas lo que él quisiera, entonces estaríamos absolutamente perdidos. Por ejemplo, cuando nosotros oramos,
Una de las cosas que hace el diablo es atacar la oración. Escúcheme. ¿Y sabe por qué el diablo ataca la oración? Hay un pastor que yo amo mucho que se llama Néstor Blanco, que enseña mucho acerca de la oración. Y él dice, el diablo ataca la oración porque la oración ataca al diablo. Entonces, el diablo va a hacer todo lo posible para que usted y yo, primero, no oremos. Y segundo, no entendamos cómo orar. Muchos no oramos, y después vamos a ir a eso, porque no entendemos cómo hacerlo. Muchas veces yo oro delante de Dios y no tengo nada que decirle, sencillamente llego quebrantado delante del Señor y no expreso palabras, sino que en mi mente empiezo a adorar. Eso es oración. Entonces la oración no son formas, la oración no son palabras, la oración es intimidad y la disposición de yo encontrarme con mi Creador, de yo encontrarme con aquel que es mi Redentor, mi Señor, a quien yo amo. Entonces esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque eso cambia mi concepto del cómo orar y por qué cosas orar. En Romanos capítulo 11, versículo 8, y aquí comenzamos a definir, dice, ¿cómo está escrito? Primero quiero que entendamos que este pasaje se refiere al pueblo de Israel. Se refiere a que Dios cegó al pueblo de Israel por su actitud con el Mesías, por no haber reconocido a Cristo. Sin embargo, uno puede tomar este versículo y generalizar y decir que el espíritu de estupor puede venir sobre cualquier conglomerado social que se aleje de Dios y que se acerque a la idolatría, a la hechicería, a la brujería. Dios puede establecer un juicio. Entonces, yo quiero que al usted ir escuchando, vea si esto se parece un poco a Venezuela o no se parece. Porque si vamos encontrando en la palabra que nos describe al país, entonces uno dice, bueno, entonces esto es lo que realmente está sucediendo. Entonces, vamos a escuchar el juicio de Dios sobre Israel y después lo vamos a traspolar hacia nuestro país. Dice, como está escrito, Dios les dio, y esto quiero que lo subraye si usted tiene una Biblia ahí, Dios les dio. Muchas veces nosotros queremos encontrarnos peleando con Dios. O sea, Dios establece algo y yo lo quiero cambiar, porque no me gusta, porque me parece que no está bien, porque me parece que no es así, porque no es justo. Bueno, pero es que Dios es soberano. Y cuando Dios establece algo, eso yo no lo puedo cambiar. Porque dice la palabra, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces yo no puedo cambiar lo que Dios ya ha establecido. Entonces aquí también habla de la soberanía de Dios. Por eso el primer punto era Dios es el que pone los límites y Dios es el que está sentado en el trono de la tierra. Entonces dice, Dios les dio espíritu de estupor. Ojos, y escucha esta definición, ojos que no vean y oídos que no oigan. Aquí está hablando de un tipo de ceguera y de un tipo de sordera que no es natural, que no tiene que ver con la vista natural y con el oído natural, que tiene que ver con lo íntimo, con lo espiritual, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¡Wow! Entonces, cuando definimos la palabra estupor, en español, estupor, y lo que tiene que ver también, si uno la logra traducir del original, significa disminución de la actividad de las funciones intelectuales. Es decir, vemos una realidad, la confrontamos, pero parece que no tenemos la capacidad de analizarla debida y exactamente, porque hay un filtro, porque hay algo que se llama estupor que nos impide ver la realidad, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia o incertidumbre. Y esto como que se parece mucho a ti y a mí en este tiempo, ¿verdad? Observamos algo y decimos, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué las cosas siguen así. Yo no entiendo por qué esto sigue pasando.
también significa desánimo, también trae pasividad, adormecimiento. Pareciera que estuviéramos dormidos, pareciera que no tuviéramos la capacidad de reacción. Criticamos las cosas, no nos parece, sentimos la injusticia, sentimos que las cosas no están bien, sentimos que las cosas de alguna manera tienen que llegar a cambiar, pero no tengo la capacidad de entender, de tomar pasos para cambiar. Y yo lo que hago finalmente es adaptarme al grueso de la sociedad. Es decir, no logro, a través de este espíritu, no logro desarticularme y yo hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué han hecho muchos para desarticularse? Se van del país. No, yo no puedo vivir en este país, yo no puedo vivir bajo estas condiciones. E indudablemente se encuentran con condiciones muy similares afuera, porque resulta que este espíritu está sobre las personas, permea sobre las personas, no solamente sobre la nación. Entonces, inclusive ahora estamos teniendo un gran problema de mucha gente que se fue, que ahora quiere regresar. Entonces parece que muchos en el país no quieren que regresen, los mantienen afuera, o sea, como castigados, como yo no sé de qué manera, pero tenemos que orar también por eso. Somnolencia también significa pereza, falta de actividad, sopor, como cuando uno está durmiendo y lo despiertan de repente y uno, wow, ¿y dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como cuando uno está profundamente dormido y en el acto lo despierta. Entonces eso crea una pasividad, una apatía. Y todo eso lo crea el espíritu de estupor. Y lo vamos a ver inclusive definido un poco más adelante. Segundo punto. Hay espíritus que imperan sobre las naciones en diferentes etapas. Si nosotros vemos el ejemplo de Daniel, si usted busca Daniel capítulo 9 y después Daniel capítulo 10, cuando habla de la lucha de Miguel, ¿verdad? Dice, porque el espíritu de tal cosa está ahorita peleando conmigo, pero después él se va y va a venir el espíritu de Grecia y después va a venir el espíritu de Roma. Y lo dice así, es decir, aunque había una jerarquía demoníaca sobre la nación que estaba influyendo, pero Miguel mismo le profetiza que esa jerarquía va a ir cambiando en el tiempo, le habla de una forma profética de cómo históricamente los imperios iban a cambiar. Y de hecho del imperio babilónico pasa al imperio griego y después al imperio romano. Tiene que ver con jerarquías del mundo espiritual, pero se manifiesta en la actitud de los individuos bajo la cobertura de este país o grupo social. Entonces, vuelvo a repetir el concepto. El concepto no es que si yo veo que esto está pasando en mi nación, bueno, vamos a tomarnos de las manos, vamos a agarrar un mapa, ponemos las manos sobre el mapa y empezamos a reprender el espíritu. No va a funcionar de esa manera. Porque el espíritu se monta sobre una nación dependiendo de las actitudes, comienza por las actitudes del individuo. Usted quiero que se imagine por un momento algo. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Job, hubiéramos sido amigos de Job y muchas veces criticamos a Job. Pero fíjense que le decía a sus amigos, mira, no puede ser que todo lo que te pase a ti no tenga que ver con que tú hiciste algo contra Dios. Tú tienes que haber hecho algo contra Dios. ¿Y cuál es la posición siempre de Job? Yo no he hecho nada contra Dios. Yo no he hecho nada contra Dios. No lo entiendo, pero yo no he hecho nada contra Dios. Después, las cosas que le pasaron a Job pasaron una detrás de otra. Uno le ha dicho, no, esto es el diablo. El diablo te está atacando. Mira, no puede ser que esto venga, después esto otro venga, después esto otro venga, y después esto otro venga. Era verdad. Si uno hubiera dicho eso en aquel momento, eso era cierto. Pero ¿cómo haríamos, cómo oraríamos para detener eso si eso era un permiso de Dios? Dios lo había permitido en la vida de Job, entonces era indetenible. No podían sus amigos orar por Job, lo podían acompañar, lo podían consolar, le podían leer la palabra, pero no podían cambiarlo,
no podían cambiar lo que estaba sucediendo en aquel momento. ¿Cuáles son las características de este espíritu? Este espíritu nos afecta de diferentes maneras, como nación, como iglesia, como familia y como individuos. Es decir, uno dice, bueno, eso pasa en el país, yo no soy como los demás, que yo no entiendo a la gente. No, no, la gente es usted y la gente soy yo. Uno ve una cantidad de actitudes y nosotros lo vemos inclusive en el tema de la gasolina. Vino la gasolina, la estábamos pagando un precio, de repente nos la ponen a unos precios exorbitantes. Por ahora lo estamos pagando todavía en bolívares soberanos, en bolívares, pero el precio es terriblemente más alto que el precio que estábamos pagando antes. Pero le voy a decir algo, ¿qué pasaría si nos los ponen en dólares? Y nos dicen ahora, cada litro de gasolina va a costar $0.50 o 60 centavos de dólar. Que estamos hablando de 100 y pico mil bolívares por litro. Es decir, que un carro que cargue 80 litros o 70 litros son 7, 8 millones de bolívares. ¿Cómo alguien va a pagar un tanque de gasolina? Pero ¿sabe qué va a suceder? Que al final vamos a hacer la colita, vamos a buscar como sea los dólares y lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque en la nación permea ese espíritu. ¿Sabe que en Alemania hace unos meses hubo un ligero aumento de la gasolina? Ligero, no fue ni parecido al aumento. ¿Y sabe lo que hicieron la gente? Pararon todos los carros en la vía, se bajaron y se fueron. Y trancaron toda la ciudad. ¿Qué tuvieron que hacer? Volver otra vez a los precios. Porque, o sea, ellos estaban claros en lo que tenían que hacer. Ahora, esto es un tema de que todos lo hagamos. ¿Qué hago yo con tomar mi carro y yo trancar la vía? Si todos los demás van a echar gasolina. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo que quiero que entienda de estos espíritus es que ellos terminan afectando a todo el conglomerado social. La otra característica es que es otra cosa que debo entender. Esto es un juicio de Dios. Perdón. Por la idolatría y la resistencia al evangelio y a la verdad. Y finalmente, entonces yo puedo definirlo como que es un espíritu que fue instaurado por Dios, instaurado por el pecado. Uno puede decir que estos son experimentos sociales que nos han ido llevando para que la sociedad comience a reaccionar de esta manera, y eso es verdad, pero detrás de eso hay planes satánicos, pero detrás de eso está el permiso de Dios para que eso se efectúe y se ejecute. Ahora, vamos a leer en la palabra el por qué Dios permite estas cosas. Vamos a leer Isaías, capítulo 29, versículo 10. Dice: porque Jehová derramó sobre vosotros, 29:10 en adelante, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, lo llama aquí, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, los que teníamos que tener un pensamiento claro de lo que está pasando en la nación, no lo logramos. Inclusive el cuerpo de Cristo, la iglesia, los pastores, los líderes, no hay claridad. Es decir, tenemos ideas, tenemos ciertas revelaciones, tenemos cosas, pero no hemos dado exactamente y en unidad, en qué estamos pasando y qué es lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene una definición de lo que debemos hacer. Entonces, uno hablan, bueno, no, aquí lo que hay que hacer ahora es invertir, prosperar y tener iniciativas, porque cuando esto termine, de alguna forma tenemos que salir. Está muy bien, eso hay que hacerlo. Otros empiezan a decir, no, aquí tenemos que hablar del temor de Dios. Si el temor de Dios se instala sobre la nación, todo esto va a cambiar. Está bien, eso está muy bien y hay que hacerlo. Después viene otro y dice, no, nosotros tenemos que orar para que gente nuestra, gente que cree en el Señor, tome espacios políticos, pueda acceder a los espacios políticos y podamos nosotros tomar alcaldía, gobernaciones y comenzar a influir. Bueno, eso está muy bien, pero eso tampoco lo va a solucionar. Y así cada
grupo de líderes, de apóstoles, de profetas, va dando sus razones y va dando, pero no tenemos una preclaridad porque hay un espíritu que gobierna todavía sobre toda la nación. Y os será toda visión, fíjense lo que dice, como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, leo esto ahora, dirá, no puedo, porque está sellado. Y no es la realidad. Tenemos la realidad y entonces uno dice, yo sabía que esto iba a pasar. Ah, pero ¿qué hicimos? Yo sabía que esto va a pasar. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Sin embargo, seguimos y nos adaptamos. Y terminamos que lo anormal se vuelve normal. Porque no tengo, vuelvo y repito, la capacidad de ver la realidad y de analizarla bajo el espíritu que Cristo quiere que lo analicemos. Recuerden que Colosenses dice que nosotros fuimos trasladados. Trasladados que fuimos no solamente transportados, fuimos mudados. Es decir, tomaron todo lo que teníamos y nos sacaron de donde estábamos, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, dice. En el reino donde nosotros estamos hay otras leyes, hay otros principios, hay otros valores en los cuales tenemos que movernos, pero este espíritu hace que inclusive nuestros valores terminen adaptándose, terminen cediendo. Y seguramente muchos cristianos todavía estamos, bueno, uno tiene que hacer la cola, pero si yo conozco un amigo de un amigo de un amigo que me puede meter en la cola, bueno, gloria a Dios, Él me va a meter en la cola antes que los demás. Si yo tengo un amigo que puede hacerme algo por detrás de cuerda y yo le pago algo, bueno, entonces yo voy a aprovechar esa oportunidad. Si están vendiendo pollo y todo el mundo está haciendo cola, pero viene alguien y me dice, no, pastor, venga por acá que yo le doy 2 pollos a usted. Bueno, gloria a Dios, entonces yo le quito los 2 pollos que le corresponden a otro y me los llevo yo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué sucede? Que lo que dice, tú le pones un libro abierto y le dices léalo, y no lo puedo leer porque el libro está cerrado. Y si vienes el libro a quien no sabe leer, diciendo, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, y ahí sigue hablando. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Y el versículo 16, Isaías 29, 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, dirá el hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios establece juicios es porque Él va a cambiar cosas. Él quiere enseñar. El objetivo del juicio de Dios, o el objetivo cuando Dios establece cosas que son duras para los pueblos, no es como un castigo. Por supuesto que vamos a ser castigados en el sentido, como dice la palabra, que Dios es como un padre que cuando el hijo hace algo lo reprende. Todo buen padre reprende al hijo que ama. Eso es cierto. Pero el objetivo del padre que reprende, el objetivo del padre inclusive que le pega a un hijo, no es para hacerle daño, es para enseñarle, es para mostrarle el buen camino, es para mostrarle la verdad, y ese es finalmente el objetivo de Dios. Entonces yo tengo que entender que estos no son espíritus contra los cuales yo tengo que combatir reprendiéndolo y diciendo solamente, Señor, quítatelo y llévatelo. No, Señor, ¿qué debo aprender? ¿Qué debe aprender este país cuando esto ya no esté, y cómo vamos a cambiar como nación para que más nunca se establezca este tipo de cosas en nuestro país? Deuteronomio 2:30, vea lo que dice aquí, pero Sahón, rey de Hebrón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu. Es decir, lo que para ellos era un problema porque no lo dejaban seguir, era Dios deteniéndolo. Era Dios haciéndolo, e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como lo está hoy.
Es decir, Dios lo endurece, no permite que Israel pase en aquel momento, pero después se lo entrega a Israel e Israel lo logra derrotar. Entonces, Dios tiene propósito, Dios sigue gobernando sobre esta tierra. Isaías 6:9 dice, y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchen bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. ¡Wow! Y cuando uno lee inclusive el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, dice, pero el entendimiento de ellos se entenebreció hasta el día de hoy. El entendimiento se entenebreció. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es a la imagen de Dios. Entonces, cuando uno predica, uno debe orar, uno debe pedir, uno debe insistir, inclusive cuando nosotros tengamos familiares, gente que está reacia al evangelio, gente que dice, inclusive me comentaba un hermano esta mañana y me decía que había una persona que él le estaba predicando y cuando él le predicaba ella lo escuchaba. Y él le decía, cuando esto termine te voy a invitar a la iglesia. Y decía, oye, ¿cómo no? Yo voy a ir. Pero cuando él hablaba con terceras personas y estaba esta persona presente, decía, hey, no te dejes convencer por ese muchacho que está ahí predicándote y hablándote, porque tú eres católico y no te dejes convencer. Entonces hay una lucha espiritual. ¿Pero qué debo hacer yo? Bueno, número uno, orar, pero número dos, seguir predicando, tener la paciencia, seguir haciendo la obra que a mí me toca hacer. Este espíritu es un espíritu tipo serpiente, que primero te hipnotiza y luego te atrapa, y cuando te atrapa es mortal y es muy difícil deshacerse del abrazo de la serpiente. Entonces, aquí estamos hablando, mis amados, que estamos confrontando un tiempo sumamente difícil, porque estamos no solamente en medio de una pandemia, pero estamos en medio de una tierra, de un mundo, porque este espíritu no está solamente sobre nuestra nación, este espíritu permea sobre todo el mundo, porque el mundo está siendo cegado a las realidades. Hay cosas que nos las muestran, y nos las muestran con pruebas, y nosotros no las creemos. No la creemos. Nos habla, por ejemplo, del 5G. Nos dicen, wow, esto es una cosa dañina. No, no lo creo. Yo lo veo como tecnología. Yo no creo que eso sea así. Pero cuando te habla gente que conoce de eso, que entiende cómo esas ondas electromagnéticas pueden afectarnos como individuos, no lo queremos entender, no lo queremos saber. Entonces, mis amados, yo quiero que nosotros teniendo esto en mente, podamos orar por esta nación. Podamos orar de una manera diferente y podamos entender que el Señor mismo, el diablo siempre va a quitarnos las ganas de orar. Él va a pelear contra nosotros. Inclusive, muchas veces nosotros decimos, wow, es que no tengo ganas de orar. Es que mi mente se va para otro lado cuando oro. Ajá, pero eso solo me pasa cuando oro. Yo no digo, por ejemplo, ay, es que hoy no tengo ganas de ir a trabajar para darle comida a mis hijos. Yo no quiero. No. El orar es un tema de responsabilidad. Es un tema de disciplina espiritual. Yo tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Eso me toca hacerlo. Entonces, yo quiero que cuando estemos orando por este país, usted entienda que tenemos todo esto que estamos hablando los viernes y por lo cual hemos decidido hacerlo de esta manera, es para conducirlo a una vida de oración. No conducirlos a cosas del cómo orar, sino conducirlos a una vida donde usted establezca una relación profunda. Todo el amor hacia Dios no es un tema de religión, siempre va a ser un tema de relación de usted con el Dios que le ama y a quien usted debe amar. Entonces, en este momento vamos a entrar
a orar, a pedir. Pero quiero que mantenga eso en mente, quiero que siga estudiando, quiero que usted le pida a Dios. Y cuando usted ore, dígale, Señor, pon un vallado en mi mente. Cuida mi mente cuando estoy orando, porque yo sé que el diablo me va a atacar. Entonces cuídame, Señor. Rodéame de tu gracia y cuídame. Y mantén esos 10, 20, media hora, una hora de oración. Manténgalo como su lugar secreto, donde usted se encuentra con Dios, donde usted habla, pero después se queda en silencio para escuchar a Dios. Pero para escuchar a Dios y para entender, porque uno va a decir, Señor, revélame qué está sucediendo, revélame cómo orar. Tengo que tener la capacidad de que ese velo que ha sido puesto sobre toda la nación se ha quitado. Inclusive van a pasarte cosas que tú vas a terminar entendiendo cosas que no vas a poder explicarlas, porque la gente sigue con ese velo. Muchas veces nosotros queremos explicar lo espiritual a gente natural y no lo entienden, no saben ni siquiera de lo que estamos hablando. Entonces lo espiritual se adapta a lo espiritual y lo carnal se adapta a lo carnal. Déjeme decirle un pequeño testimonio en un minuto. Hace muchos años en la iglesia donde nosotros estábamos, yo no sé si usted se acuerda de un caso famosísimo de secuestro de un hombre que se llamaba Niehaus. Frank Niehaus fue secuestrado y estuvo como 2 años desaparecido. Al estar 2 años desaparecido, todo el mundo creía que ese hombre estaba muerto. Es decir, ni siquiera se hablaba del caso Niehaus. Se pensaba que, bueno, porque habían pagado inclusive un rescate, pero nunca el hombre apareció. Entonces dijeron, bueno, ¿será que tomaron el rescate y terminaron matándolo? Y un día, yo nunca me olvido, porque yo estaba empezando en las cosas de Dios, estaba en la iglesia, y de repente alguien comienza a profetizar o comienza a hablar, y comienza a decir, por favor, oren por Frank Niehaus. Y yo recuerdo que el pastor mismo comenzó casi que a reírse, y le pareció una cosa loca, es decir, ¿cómo vamos a orar por alguien que está muerto? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, él obedeciendo la directriz de Dios, oramos y pedimos por ese hombre, Señor, protégelo, bendícelo donde él esté, si está vivo, si no está vivo, bueno, cuídalo y tal. Y estuvimos orando un buen tiempo por él. Eso fue un domingo. Yo estaba en la universidad y el sábado yo fui a estudiar a una biblioteca con varios amigos de la universidad y compré el periódico. Estaba desayunando en una panadería, compré el periódico, abrí el periódico y decía, apareció Frank Niehaus. ¡Wow! Eso para mí fue tan chocante que yo no sabía, yo empecé a gritar. Decía, mira, apareció Niehaus, mira, apareció. Claro, los demás también les pareció tremendo, pero decía, pero ¿por qué te pones así? Yo le decía, porque Dios habló, porque Dios habló, porque Dios nos los dijo. Y yo decía, ¿cómo alguien podía acceder a esa información si no fue Dios? Pero ellos no lo entendían, ni les interesaba. Ellos lo que les interesaba era la noticia como tal. Entonces yo tenía un entendimiento que ellos no podían entender y que yo no lograba explicarles. Señor, acompáñanos ahora, acompáñanos a todo este grupo de personas que va a escuchar va a ver este video y acompáñanos a orar por esta nación. Lo primero que tenemos que hacer para orar por Venezuela es pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. No, porque nosotros somos parte del conglomerado social. Entonces, el pecado no es solamente un pecado de un grupo, es el pecado de todos. Entonces nosotros nos vamos a identificar con los pecados de Venezuela. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, no por nuestra gracia, no por lo bueno que somos, no por lo que hayamos hecho, sino por tus muchas misericordias, que nos perdones, que tengas misericordia de Venezuela por la idolatría, las blasfemias, los asesinatos, las violaciones, todo el crimen, las orgías, Señor, la trata de niños en esta nación. Por favor, perdónanos, Señor. No mires el pecado, sino tenga misericordia. Y cuando tengas que establecer un juicio, míranos con ojos de misericordia, Señor.
Gracias te doy por la nación. Nosotros no decidimos nacer en este tiempo, no decidimos estar en Venezuela, pero tú nos has puesto en este país y rogamos por la nación a la cual tú nos has transportado. Y en medio de la nación, en medio de esta oración, trae paz sobre la ciudad donde estamos, pero también, Señor, te pedimos por toda la humanidad y por todo el mundo, Señor. Trae libertad a esta tierra en este tiempo, Señor, donde hay tantas cosas oscuras que nos rodean, donde hay tantas medias verdades, donde hay tanta hipocresía y mentiras. Señor, trae libertad, trae libertad. Hay muchos que están presos físicamente, pero hay otros que están presos en sus almas y en sus espíritus. Y hay espíritus que están quebrantados, quebrados, Señor. Hay espíritus que están atados. Hay espíritus que no logran salir, Señor. Inclusive tu palabra dice que tú has puesto espíritu de vértigo en ellos. Es decir, que están como alguien mareado porque no saben hacia dónde ir. Tenga misericordia. Y la palabra trae libertad, libertad, libertad. Señor, que aunque estemos presos, que aunque haya cosas que no podamos hacer, seamos libres en nuestra alma y libres en nuestro espíritu. También te queremos pedir por sanidad. Ciertamente tu palabra no solamente nos ordena, sino que vimos el ejemplo de Jesús, donde Jesús oraba. Y dice la palabra que hubo muchos lugares donde no lograba sanar por la falta de fe, pero él oraba y pedía, y había tanta gente que se acercaba, inclusive centuriones romanos se acercaban a rogarle. Pero ahora estamos en el tiempo de la gracia porque ya Jesús murió por todas nuestras enfermedades. Entonces queremos pedirte, Señor, para que tú sanes toda enfermedad en nosotros, Señor. Toda enfermedad cardíaca, todo tipo de cáncer en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, toda enfermedad del aparato respiratorio, toda enfermedad del aparato urinario, enfermedades renales, insuficiencias renales, en el nombre poderoso de Jesús. Toda dolencia en la parte cardiovascular, Señor, sánala, que todo pueda funcionar. Abre las venas, abre las arterias, haz que todo funcione debidamente. Señor, por todas las enfermedades infecciosas y neurológicas, en el nombre poderoso de Jesús. Inclusive, Señor, esta enfermedad de este virus del COVID-19. En el nombre de Cristo te clamamos, Señor, que tú traigas una palabra, que tú envíes a través de tu palabra sanidad sobre cada casa, sobre cada individuo, y que además sane, Señor, el corazón y el alma. Trae sanidad a los matrimonios, trae sanidad a las familias, Señor. Trae sanidad a las cosas que están deterioradas en el nombre poderoso de Jesús. En toda esta tierra tenga misericordia. Por favor, Señor, también te pedimos, te rogamos por todo el personal sanitario que trabaja, Señor, que son en primera línea de batalla en este tema del COVID-19 en toda la tierra. Te pedimos, Señor, por su sanidad emocional. Tú sabes cómo ellos están siendo atacados por lo que ven, por lo que observan, y muchas veces por la incapacidad de poder hacer algo, porque no está en sus manos, Señor. Tenga misericordia de ellos. Ellos están dando de su tiempo. Permite que todos los insumos médicos lleguen a pacientes, lleguen a los hospitales, que nadie se quede, Señor, sin protección, que tú les guardes, les cuides por el amor de tu nombre, Señor. Tenga misericordia de esta nación, tenga misericordia de la tierra, y haz que de alguna manera, Señor, si ha de descubrirse una vacuna o si algo tiene que normalizarse, Señor, tenga por favor misericordia. Y ayúdenos a nosotros, ayúdenos a cuidarnos, ayúdenos a guardarnos, Señor, que nosotros podamos estar debidamente
conscientes de las cosas que debemos hacer y de aquellos que no debemos hacer. Si hay cualquier otra petición ahora mismo, Señor, peticiones personales, sé, Señor, que hay gente, hoy me llamaron 2 personas que amigos de ellos fallecieron con el COVID-19. Señor, trae consuelo. Trae consuelo al que está dolido, trae consuelo al que perdió algún familiar, en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Tú eres bueno por siempre. Y tú eres un Dios que escucha la oración del justo. Y nosotros hemos orado y lo hemos hecho invocando el nombre poderoso de Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. En ese nombre te hemos pedido por siempre, Señor. Bendito seas. Gracias te doy. Gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haber estado ahorita hasta el final. Si esto que tú has recibido hoy ha bendecido tu vida, esto lo vamos a seguir profundizando. Pero si esto ha bendecido tu vida, quiero rogarte, por favor, si lo estás viendo en Facebook, por favor, dale que te gusta en Facebook. Ayúdanos a que esto pueda alcanzar a más personas. Este es el instrumento que Dios está usando en este tiempo. Entonces vamos a usarlo, vamos a quitarle al diablo, vamos a quitarle las cosas que nos ha robado por años, por tiempo, los espacios que nos ha robado en el nombre de Jesús. Si no lo has podido ver ahora en Facebook, entonces por favor, trata de buscarlo en nuestro canal de YouTube, donde van a estar grabados todos estos videos. Ve y suscríbete además al canal y dale a la campanita, porque al darle a la campanita entonces tú vas a recibir en tu estado o en donde tú estés, vas a recibir si hay nuevos videos y qué es lo que vamos a compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios por tu vida, pido a Dios que te siga usando y recuerda, tenemos que entrar en una vida de intimidad con Dios, en una vida profunda de oración. Les amamos, les saludamos, mi esposa Sisi, mi hijo Santiago, mi persona, les amamos mucho y les bendecimos. Y quiero siempre recordarles con lo que terminamos todos los días, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga grandemente y les espero el domingo con un gran mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Saludos.